Bueno, el capítulo se llama derivadas parciales, ¿verdad? Pero vamos a comenzar, así como quien dice, con el álgebra en varias variables, para decirles algo. Supuestamente ustedes ayer se fueron a hacer un resumen. Y no sé de lo que encontraron, qué cosas me pueden comentar, qué cosas les llamaron la atención o algo que no hayan comprendido o no entendieron nada o quedaron perdidos, como dijeron ayer, con la lectura previa. Lo que me llamó la atención es que yo pensé que lo iban a detener hasta que fuese en 3 dimensiones, pero vi que continuaba. ¿Cómo así? Vamos a ver. ¿Me repite, porfa, eso? Le decía que le definían como W, si no me acuerdo, igual a X0, Y0, Z0 y Ah, así, y continuaba. Yo pensé que se quedaba hasta la tercera. No entiendo. sabía que lo continuaba. Sí, son funciones de n variables, son funciones de Rn en R. Oh, oh. O sea Entonces, que reciben una n upla de números reales y dan como salida un número real. Ese es un tipo de función, ¿verdad? En varias variables. Pero también hay otras que le llaman funciones con valores vectoriales, que esas son de R en Rn. O sea, son funciones que tienen n componentes, pero que dentro de la componente solo hay una variable. Y también existen funciones que son de Rn en Rm. Es decir, que cada una de esas es una función en varias variables de Rn en R, pero son m de esas funciones. Se arman, dan como resultado un vector. Entonces, ahí están esas también que se llaman funciones con valores vectoriales. Pero nosotros nos enfocamos en la, de manera general, de Rn en R. O sea, funciones que reciben n variables independientes y dan como salida una variable dependiente. Pero en la práctica, ¿verdad? Bueno, digamos que en la parte geométrica nosotros vemos funciones de dos variables porque las podemos visualizar en el caso de R3, como las superficies que teníamos ayer. Pero podemos tener funciones de más variables. ¿Algo más que hayan leído por ahí que les llamó la atención? Ujú. Nada más. El rango y el dominio se definen de igual manera que como una función de una variable, ¿verdad? Sí, lo que cambia es el conjunto de Eso es. llegada. O sea, lo que cambia es, por ejemplo, que una función es una variable, el dominio es un subconjunto de los reales y el rango es un subconjunto de los reales. Ahora, en nuestro caso, nuestro dominio va a ser un subconjunto de Rn y el rango un subconjunto de R. Pero sí ¿Por qué un sí es más. subconjunto de R? ¿Cómo dice? ¿Por qué un subconjunto de R? De los reales. ¿Por qué? Sí, Bueno, o en sea, realidad, es que el rango dijo que va a ser un... sí, el rango un subconjunto de los reales. Porque puede No. que sea los reales, podrían ser solo enteros. Entonces, lo más grande son los reales. Ah, ok, O sea, ok. que es de salidas reales, nada más, pues. Se queda como resultado un número real. Solo que pero obviamente. Uh-huh, pero el rango. el rango solo sería en Z. Correcto. Z, pero Z, recuerde que puede dar cualquier número. O sea que Correcto, solo es un serían los real. reales. Y el Correcto. dominio sería un vector. El dominio, llamémosle NUPLA mejor, porque el concepto de vector, recuerde que es más amplio. Entonces, el dominio es en XY, no solo va a ser No. como antes lo mirábamos derecha, izquierda, sino que es Ajá. como Ahora, plano. ahí está el detalle, que usted está pensando en una función de R2 en R.
De manera general, tenemos que empezar a visualizar que hay n componentes y eso ya no lo podemos interpretar. Pero tal cual usted me lo dice como el plano XY y hay un Z, usted me está hablando de una función que va de R2 en R, que es donde vamos a aterrizar después de la definición de función de varias variables. Uy, que Lick, otra esta cosa unidad se va a interesante poner que me, buena. Perdón, escuché, hubo una pregunta. sí, Ujú, que no me quedó muy claro en el libro, ujú. sí, cómo es que defino cuando está definido un punto frontera, lo que cuando es un punto interno, sí, lo logré entender, Ujú, pero para un punto frontera, ujú. no, no, Bueno, no logré captar que ajá, era eso, porque es, le explico. Se lo explico de esta forma. Voy a hacer un dibujito. Luego lo voy a borrar. Si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a Sí, ver. Lick, Había cerrado la pizarra. Ahí están viendo mi pizarra. Sí. correcto. Sí. Bueno, entonces la historia es la siguiente. Esta es una región. Entonces, ¿cómo sé que tengo un punto frontera? ¿Cómo sé que este punto, por ejemplo, lo voy a tratar de marcar lo más que pueda si me deja esta cosa? Ahí medio me dejó. ¿Cómo sé que eso es frontera? Entonces, si yo construyo, ojo, estoy pensando en el plano, ¿verdad? Si yo construyo un disco tomando en cuenta que ese disco yo puedo variar el radio y hacerlo tan pequeño como yo quiera, si nota, este disco tiene puntos dentro del conjunto y puntos fuera del conjunto. Entonces, sin importar el radio, yo siempre, cuando escojo ese punto como centro, construyo ese disco y sucede esto, ese es un punto frontera. O a eso le dicen punto frontera. En Pero el punto R2. frontera está dentro o afuera. Está en la línea. Está en Está en este borde. ambos. Está en, no, el punto frontera está en el sí, borde. No está pero verdad que ni hay dentro ni casos, afuera. ajá, ¿Me explico? sí, Sí, O sí sea, Lick, entiendo. pero el pero frontera, verdad, ajá, sí, disculpe. no sé si hay casos, bueno, yo creo que sí, si mal no entendí, hay casos en los que el punto de frontera no está incluido ¿cómo se llama en el dominio. No, sí, sí puede estar incluido. Eso Oh, dependiendo del tipo de función. Recuerde que los dominios ah, dependen de la ajá. función que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Y todas esas características o reglas que tenemos nosotros de álgebra aplican aquí. No es necesariamente, tiene que estar definido la función en los puntos frontera, ¿verdad? No, ni está obligado Pueden a estar estar no definidos. definido. Ajá, correcto. O puede que no. Ah, ok. ¿Y eso cómo lo definimos? Dependiendo de la función. Porque ahí se hacían una desigualdad. Sí, ahí dependiendo de la función. Bueno, Así sabemos si va incluida o no la frontera. Ahí sí dependemos netamente de la función. Vaya, por ejemplo, solo para darles una idea. Si yo tengo esta función en dos variables, por ejemplo, en este caso, el dominio sería todos los pares ordenados que satisfacen esta relación. Sí, pero esto, si notan, es esto. ¿Qué es esto? Es una región circular sin el borde. Por ejemplo, si tengo esto,
Esto es válido para todo R2, excepto para el borde. Para el borde de esta región circular. O sea, para la circunferencia, todo punto en la circunferencia no es válido. No está dentro de esta función o del dominio de esta función. Entonces, dependemos del tipo de función. Vaya, por ejemplo, si yo le cambiara signo a esta y tuviéramos esta. Vaya, mejor así, con el... Esto es válido fuera del círculo, pero sí está definido en la frontera. Aquí, porque hay una frontera, vale cero. Entonces, dependiendo del tipo de función, así nosotros vamos a saber la región, el tipo de región o el tipo de si está incluido o no la frontera. No sé si me captaron la idea de cuándo sí está la frontera y cuándo no. Todo depende de lo que tengan. No es que pueden generalizar. Entonces en la segunda función, por ejemplo, si fuese más 9, ahí sí ya no está incluida la circunferencia. Si fuera más 9 aquí, No, en la de abajo, la raíz. si aquí fuera más 9, Ya no estaría incluido en la circunferencia porque no, estaría fuera de los reales. más bien, si aquí fuera más 9, el conjunto o el dominio de esto sería todo número de R2, o sea, todo par ordenado. Porque esto siempre va a ser positivo. X cuadrado más Y cuadrado Perfecto. más 9 siempre es positivo. Entonces, eso quiere decir que el dominio de esa cosa es todo R2. Ahí prácticamente, o sea, el dominio parte de 3, o sea, incluyendo el 3 para los infinitos positivos, ¿verdad? No. Recuerde que aquí el dominio ya no es una línea, el dominio es una región. Ya vamos a entrar en detalle con eso de los dominios. Pero el dominio inicialmente, recuerden, es, es una región. ¿Me entienden? Jóvenes, ¿alguna otra duda? No sé si le aclaré la idea al compañero de cuándo el punto es frontera. Buenas. Sí, todo claro. Ahora, también hay puntos frontera en el espacio, ¿verdad? Pero ahí estoy hablando ya no de un borde, o sea, ya no de una región así, en un plano, sino que estoy hablando como quien dice, vaya, imagínense una caja de cartón. Entonces, todos los puntos de la caja, o sea, los que están en el cartón como tal, esos son fronteras. ¿Por qué? Porque al construir una esfera centrada en ese punto y tomar ese radio tan pequeño como usted quiera, la esfera va a tener puntos de dentro de la caja de cartón y de fuera de la caja de cartón. Entonces, a eso se le llama punto frontera. Pero ese punto debe estar en el borde, ¿verdad? Ojo. Ahora, imagínense ustedes un punto. Imagínense que este es el punto aquí y que este es el borde. La pregunta es, si yo me acerco con este punto al borde, ¿será punto frontera o punto interior? Punto interior. Punto interior, ¿verdad? Estamos. Porque hacemos un disco con radio tendiendo casi a cero y ahí está dentro. ¿Me explico? O sea, no pensamos en un disco que abarque puntos de afuera, no. Pensamos en un disco con radio lo más pequeño como nosotros queramos. Y todos los puntos del disco van a estar contenidos en la región de punto interior. Para estar en la frontera, exclusivamente debe estar en el borde. ¿De qué? ¿Estamos bien?
¿Alguna pregunta o Muy algo? bien. ¿Alguna otra inquietud que tuvieron de su lectura? No sé si pudieron apreciar unas cosas que se llamaban curvas de nivel. Para dibujar las figuras. Se usan, Eh, ¿verdad? ¿Cuáles figuras? ¿Cómo así? O sea, es que yo estaba viendo que igualan cada valor a cero y lo que buscan es como definir la curva generatriz. Creo que algo así podría decirse. Pero no, es que les hacía referencia a las curvas de nivel, si las habían revisado. Es que sí, las curvas de nivel sirven para construir sólidos, pero hay una aplicación más interesante que lo usa una carrera específica, ¿verdad? O lo ven más que las otras carreras. No sé si lograron ver en su lectura que había un mapa y que en el mapa habían unas líneas y dentro de cada línea había un número, por ejemplo, 100 y luego esta estaba a 150 y luego este estaba a 200, por ejemplo. No sé si vieron unas líneas así y que había una región territorial por acá. No, no lo vieron eso, no. Vale. Bueno, esa cosa, por ejemplo, son los famosos levantamientos topográficos. Ojo, yo voy a decir algo que a mí me contaron, no me consta y no sé, ¿verdad? Eh, Respecto a los levantamientos topográficos, en los mapas, por ejemplo, me dijeron que era el nivel del mar, la referencia, en los mapas. Son las líneas que nosotros vemos como relieves. Esas líneas, al levantarse respecto del nivel del mar a estas alturas, ustedes pueden ver como los cortes o las trazas que hacen planos paralelos al nivel del mar y que van cortando superficies. Entonces van armando, por ejemplo, estos bordes. Si ustedes vienen luego y construyen con algún software, ustedes pueden ver la forma de las montañas y poder calcular los volúmenes. Y cuando es un levantamiento topográfico en un terreno, toman la parte más baja y esa es la referencia. Ese es el cero y a partir de ese cero empiezan a tomar altura. Eso me dijeron a mí, ¿verdad? No me consta. Los de ingeniería civil, en su momento, cuando ellos este, entren a topografía, van a saber si me mintieron a mí o no. Pero eso me dijeron a mí en una ocasión. Que eso hacían respecto de los terrenos y en los mapas, ¿verdad? Como tal. No sé si eso está por verificar, ¿verdad? Ahí, si conocen algún ingeniero civil o si alguien trabaja con algo topográfico, para que le consulte. ¿Qué Sí, hacen así los? se hace. Ah, Así se hace. así se hace. Ah, bueno. Entonces, esa es una aplicación del cálculo en varias variables, miren, en ingeniería, por ejemplo, de manera directa, ¿verdad? Que es el de las curvas de nivel. Ya que, ¿tienen alguna pregunta? Algo que no esté. Voy a borrar esto. Bueno, entonces, ya ustedes vieron qué hace esto. Y suponga que D es un conjunto de n-hadas de números reales. También le dicen n-uplas de números reales. Una función de valores reales de f en D es una regla que asigna un único número real individual W igual a f de x1, x2 hasta xn a cada elemento en D. El conjunto D es el dominio de la función y el conjunto de valores W asignado por f, es el rango de la función. El símbolo W se llama variable dependiente de f y se dice que f es una función de n variables independientes de x1 a xn. También llamamos a esas variables independientes variables de entrada y a W la variable de salida de la función. Si nosotros aplicamos esta definición general, me la voy a llevar para funciones en varias variables.
Pero esto nosotros lo aterrizamos a dos tipos de funciones que nos van a interesar, que son las que mayormente nosotros trabajamos, que son funciones así, miren, funciones que van de un dominio que son o que es un subconjunto de una región en el plano y tienen como salida o de conjunto de llegada un rango que es un subconjunto de R. Estas, por ejemplo, asignan a un par ordenado mediante la función f una variable z que es igual a f de xy. Entonces, estas son regiones en el plano, en R2. Y el otro tipo de función que nosotros revisamos es esta. Tiene por dominio un subconjunto de R3, o sea que ya el dominio no es una región, sino que es un sólido. Tiene como conjunto de llegada algo que le llamamos rango, que es un subconjunto de los reales. De entrada, una terna. Y de salida, un valor W que es igual a f de x, y, z. Entonces, esta asignación a W mediante f asigna a una terna, un número real, mediante f, y aquí asigna a un par ordenado, un número real z, mediante f. Entonces, estos son los dos tipos de funciones que nosotros trabajamos. Vamos a seguir revisando lo que ustedes revisaron ayer. Aquí miren, aquí está la asignación, que asignan pares ordenados mediante f a una línea en z. Esta línea en z ya saben que está perpendicular al plano. Aquí también tenemos nosotros la misma idea de la variable dependiente, del criterio de la recta vertical, ¿se acuerdan? De 110 o de álgebra, que les hablaban del criterio de la recta vertical, que les decían que si la recta vertical tocaba dos puntos de la función, o sea, tenía o cortaba la función en dos puntos, perdón, cortaba el gráfico en dos puntos, dicho gráfico no era una función. Lo mismo acá, para una función de R2 en R, si nosotros trazamos una línea que va a ser paralela a la variable dependiente, o sea, Z, y esa línea va a cortar dos puntos de la superficie, dicha superficie no representa una función. Entonces aquí también aplica esa misma idea. Esa misma noción geométrica para funciones de R2 en R la tenemos. Ya en el caso de R3 ya no lo podemos visualizar. Entonces, eso es un diagrama de flechas nada más. El dominio, pues ya sabemos nosotros que dependiendo la característica de la función, así vamos nosotros a extraer ya sea esa superficie donde es válida la expresión o no, sí, sería superficie en todo caso, ¿verdad? O conjunto de puntos, que puede ser dentro de una esfera, fuera de una esfera, o sea, dependiendo lo que tengamos y siempre y cuando podamos nosotros visualizar, ¿verdad? Lo que tenemos, vamos a poder establecer un dominio donde se nos es más fácil, relativamente más fácil, digamos, es para funciones de R2 en R, porque ahí podemos establecer regiones y nosotros podemos dibujar dichas regiones. En este caso, del dibujo de los dominios, yo me voy a apoyar en Desmos y les voy a explicar cómo identificar los dominios o cómo ver dichos dominios para que ustedes puedan tener una buena idea de cómo son los dominios de funciones de R2 en R. Checa. Entonces, en esta parte yo me voy a auxiliar en Desmos. Con la parte del rango, pues con la parte del rango, nosotros dependemos del gráfico. Tal cual era en una variable, en varias variables igual. Nosotros del rango dependemos netamente del gráfico o de conocer la función como tal.
Aquí aterriza funciones de dos variables y me comienza a definir lo que estábamos discutiendo, punto interior, punto frontera, si es un punto interior, bueno, tal y como se los había dicho, si hablamos de un punto interior es porque sin importar el tamaño del radio y centro en el punto, todos los puntos están dentro de la región, punto interior, punto frontera, cuando sin importar el radio que se tome, va a tener siempre puntos de fuera de la región y puntos dentro, eso es un punto frontera. Luego está el interior, que está formado por todos los puntos interiores. La frontera, ¿verdad? Que son todos los puntos frontera. Una región se dice que es abierta y solo consta de puntos interiores, porque no tiene borde. Y una región se dice que es cerrada si contiene todos los puntos de frontera. También se dice que es cerrada si nosotros, bueno, en todo caso acotada, ¿verdad? Si nosotros podemos tomar un punto y encerrarla en un disco la región, decimos que es acotada también la región. Entonces, miren, aquí tenemos más o menos cómo se visualizaría un punto interior, un punto frontera, esto que es una región abierta, esta que está formada solo por la frontera y esto que está formado tanto por puntos interiores como puntos frontera. Entonces, eso de esas definiciones. Aquí una región en el plano está acotada si está dentro de un disco de radio fijo y es no acotada si carece de frontera, o sea, si no tiene ese disco o si no podemos construir ese disco. Que sin importar qué tan grande tomemos un radio, siempre vamos a tener puntos de la región que caen fuera de ese disco, entonces esa región es no acotada. Pero siempre que podamos encerrar una región en un disco, decimos que esa región es acotada. Por ejemplo, miren, una región de esta forma, que es lo que está sombreado dentro de la parábola, es una región no acotada. Porque sin importar qué tan grande podamos trazar nosotros un disco, siempre van a haber puntos de esta región que no calzan o que no están dentro o que siempre van a quedar fuera de ese disco. Entonces, no acotada. Luego hay tres cosas aquí involucradas. El gráfico. El gráfico es el conjunto de todos los, vamos a ver, de todas las ternas. El gráfico es el conjunto de todas las ternas o es la representación de todas las ternas que satisfacen la ecuación z igual a f de xy. A eso le llaman gráfico. O sea, ustedes toman una terna, cuando digo una terna me refiero a tres componentes, y las reemplazan donde corresponden. Dos en las variables independientes, una en la variable dependiente, y si esa ecuación se satisface, o sea, la ecuación z igual a f de xy, si eso se reduce a una identidad, entonces ese punto forma parte de la gráfica. Entonces, la gráfica es el conjunto de todos los puntos o de todas las ternas que satisfacen la ecuación de la función. Entonces, a eso le llaman gráfico, esa representación. Cuando hablamos de curva de nivel, en palabras bien simples, es la proyección del corte entre un plano y la superficie en XY. Eso es una curva de nivel. Usted viene, tiene la superficie, la corta y la proyecta sobre XY. Entonces, esa curva en XY le dicen curva de nivel. Y al conjunto de todas las posibles curvas de nivel le llaman mapa de contornos o mapa de curvas de nivel, que es lo que aparecería por acá. Dice que el conjunto de puntos en el plano donde la función f de x y es constante, esta es la de curva de nivel. De f, entonces el conjunto de todos los, bueno, el conjunto de todos los puntos, si se fijan, f de xy igual a c, es una representación o es algo en el plano, en xy. Entonces, ¿de dónde surge esto? Surge, aquí hay un dibujito, miren, este es el plano, esta es la superficie, tal y como la ven, y este bordecito de acá, proyectado en XY, le dicen curva de nivel. Miren, esa es la curva de nivel. Esta proyección es la curva de nivel. Cheque. Sí, yo tenía la pregunta de por qué es igual a 100, o sea, por qué 100 es el tope ahí. En este caso, esto es un Sí, o parabolón. sea, es que ese 100, ¿no? Sí, 100, ajá. Que por qué Sí, no hay nada para arriba. Sí.
Esto es un paraboloide elíptico, si se fija. 100 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y el valor máximo que toque esta función o que tome esta función se alcanza en el par ordenado 0,0. Y ese valor es 100, porque es ese paraboloide y abre hacia abajo. Entonces recuerde que el paraboloide tiene vértices. Y ese vértice está justo en ese punto, en 0,0,100. Por eso. ¿Me entendió? Es más que todo por la superficie, ¿verdad? Obviamente hay otras superficies que no tienen este tope, ¿verdad? ¿Hijo? Ok, entonces si sale, o sea, siempre va a ser así, ¿verdad? En este caso, Si hay un número, ajá. no siempre, porque usted puede tener otro tipo de expresión, por ejemplo, 100 más x cuadrado más y cuadrado, y esa cosa más bien es de 100 para arriba. Entonces no puede generalizar eso. Es que, miren, para ver superficies, ahí está el detalle, que nosotros tenemos que recurrir a graficarlo, pues, en algún software, porque intentar dibujar, por ejemplo, vaya, imagínense, seno de x por coseno de x por e a la x cuadrado más 2x más y cuadrado, por decir algo. ¿Qué forma va a tener eso en el espacio? A saber. No nos podemos imaginar. Si nos cuesta dibujar en dos variables, no digamos en más variables. O sea, no digamos en una superficie. Entonces ahí nosotros necesitamos un software para poder verlo. Hay cosas que sí podemos nosotros interpretarlas, podemos deducirlas, pero visualizar superficies, pues eso no todos pueden, ¿verdad? Hay personas que no logran verlo, ¿verdad? Y no es que carezcan de algo, sino que su habilidad no se los permite, tal vez, o su imaginación los deja cortos. Ese desarrollo espacial lo tienen corto. Entonces, eso es el detalle, pues, pero por eso, ver una superficie, si alguien la ve, uy, qué belleza si la ve. Pero si no la ve, o sea, hay software para eso, para descubrir qué forma va a tener la superficie. Cheque. Hay software para tres variables independientes. Nunca he visto, solo para dos. Por eso les decía, geométricamente hablando, solo para superficies en R3. Ya un software que le dé esa famosa cuarta dimensión, no, nunca. Solo he escuchado de un señor que es apellido Perelman, creo, que hablaba de la cuarta dimensión. Pero de ahí no, o sea, visualizarlo, pues no, ni idea. Cheque. Pero lo que sí es que todo se extiende. Todo lo que nosotros conocemos de una variable se extiende. No sé si estamos claros en los tres conceptos, en superficie o gráfico de la superficie, curva de nivel y mapa de contornos. Recuerde, el mapa de contornos es el conjunto de todas las curvas de nivel. Las curvas de nivel son los cortes de los planos con las superficies proyectadas en XY. Esas son las curvas de nivel. ¿Para qué nos sirven? Bueno, imagínense que yo tuviera imagínense esto. Imagínense acá, yo tengo estas curvas, miren, vaya, voy a intentar hacer algo acá. No les prometo que funcione. Por ejemplo, yo tengo esta superficie acá. Cuidado con el micrófono, niños. Entonces, supongan que yo trazo líneas, por ejemplo, trazo esta, paralelas obviamente a la variable dependiente. Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo yo es llevándome la curva de nivel a esta altura. Entonces, aquí ustedes verían la circunferencia. Luego voy a hacer lo mismo con esta otra. Miren. Voy y me llevo esto.
Estoy como quien dice hacia atrás. Voy de la curva de nivel a la superficie. Bueno, ahí se me fue otra vez. Y luego voy con este punto hasta la parte de arriba, pues. Aquí supuestamente, supongamos que es hasta acá, ¿no? La historia. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí puedo trazar esos bordes. Entonces, una vez que ustedes trazan los bordes de la o llevan las curvas de nivel a las alturas donde corresponden, ustedes pueden trazar la superficie. El detalle es que ocuparía conocer las trazas. Las trazas de los cortes de los planos coordenados con la superficie, ¿verdad? O sea, este que aquí es una curva así. Aquí la misma traza, miren. Aquí la misma historia, aquí la misma traza. Entonces, con las trazas ya nosotros podemos estar claros y decir, ah, miren, la superficie es así. El detalle es que las curvas de nivel de esto y de un cono son iguales. ¿Quién lo hace diferente? Las trazas con los planos coordenados. Porque las trazas de un cono son líneas rectas. Y esta no, esta es una curva, son parábolas. Entonces ahí la historia cambia. Entonces, ¿cómo se logra eso? Trasladando las curvas de nivel a los planos de donde salieron. Se trazan esas curvas de nivel en esas alturas y luego se construyen las superficies. Entonces, eso es lo que les mencionaba con los mapas. Que los mapas vistos desde arriba con los levantamientos topográficos, ustedes pueden ver las curvas. Luego llevan las curvas esas a las alturas que corresponde, dependiendo de la referencia que tengan. Y ya una vez que hacen la construcción, intentan más o menos ver los bordes, o sea, trazan otros planos como un sistema de referencia y ya más o menos pueden ver la forma de las montañas. Saben cuánto material pueden retirar de cierta, imagínense aquí poder hacer un corte, ya eso me permitiría a mí calcular la cantidad de volumen de material que voy a extraer si todo esto fuera sólido. Entonces, todo eso, ¿verdad? Prácticamente se hace con software. Nosotros solo estamos conociendo esas historias y de dónde salieron los famosos software que hacen esas cosas. Desconozco como tal, ¿verdad? Lo que utilizan, pero tampoco lo hacen al ojímetro, ¿verdad? Cuando dicen, ah, tanto material va a salir de ese corte. Entonces hacen cortes en montañas. Entonces las personas esperan, obviamente, ustedes saben, ¿verdad? Que una cosa es lo que los números me digan y otra cosa es lo que en realidad pasa, ¿verdad? Porque nadie cuenta que en el lugar se quedó material. Nadie cuenta que en el camino se iba cayendo el material. Nadie cuenta que en el medio de transporte se quedó material. Entonces son aproximaciones. Entonces estas aproximaciones se hacen mucho más precisas cuando nosotros pues hacemos claramente todo el detalle y los software pues tienen sus errores ya optimizados. Entonces ya pueden hacer curvas suaves y todas esas historias raras. Estamos, pero todo eso viene desde acá. El fundamento de todo eso está hecho desde acá, desde funciones en varias variables. Cheque. Entonces, más o menos, eso hacen las curvas de nivel o para eso se utilizan las curvas de nivel. Solo que, recuerden, nosotros no construimos superficies. Lo más que puedo hacer de una superficie es preguntarles el dominio, preguntarles que me lo dibujen el dominio, que me den que lo hagan en Desmos, aunque sea, ver el dominio, que lo puedan ver, que lo podamos calcular el dominio como un conjunto de pares ordenados. Eso lo podemos hacer nosotros. Checa. Vamos a ver qué otro detalle. En el caso de funciones de 3 variables, ya no se llaman curvas de nivel, se llaman superficies de nivel. Y un buen ejemplo de superficies de nivel,
¿Ustedes alguna vez se comieron una pachicleta? ¿Saben qué son las Son las que pachicletas? tienen capas de colores. Ajá, correcto, correcto. Ah, sí. Bueno, esa cosa es un ejemplo que tal vez ustedes lo vieron, que cuando se van comiendo el dulce van cambiando, van apareciendo las nuevas capas. Bueno, el conjunto de todas las capitas esas es un conjunto de superficies de nivel, que es similar a este ejemplo de acá. Miren, esta es la función en tres variables y la superficie de nivel de esta. Aquí está la pachicleta. Pero el conjunto de todas estas es el mapa de superficies de nivel. Y aquí tenemos nosotros un mapa de curvas de nivel, por ejemplo, donde me indican los relieves, cortes que hay con los planos. Cada vez que pasan un plano, me dibujan todos los cortes. Y para que conozcamos qué son, bueno, aquí está la idea de punto interior, punto frontera, solo que para superficies o para regiones en R3 o para sólidos, por ejemplo. Entonces, me puntos interiores, puntos frontera, lo que cambia es el objeto, que ya no son discos, sino que son esferas. Y lleva la misma línea, mire, punto interior, si el centro de una bola sólida está completamente dentro de R, o si el punto, una bola o una esfera centrada en un punto tiene puntos de fuera de la región y puntos interiores, entonces se dice que es un punto frontera. Me hablan de la frontera, que es el conjunto de todos los puntos, una región abierta que solo tiene puntos interiores, una región cerrada es que contiene todo, incluso su frontera, una región acotada es porque hay una esfera que encierra la región. Es la misma historia, solo se extiende el concepto, ya no es un disco, sino que ahora son esferas. Y esto que nosotros, que les voy a explicar ese detalle de cómo ver las curvas, ojo, ¿verdad? Cómo ver las curvas de nivel, ¿verdad? Hay algo en... Si ustedes, bueno, creo que vamos a revisarlo. Aquí tengo Desmos. Ah, pero tengo que buscarlo desde Google porque si no, no me va a salir. Si ustedes buscan curvas de nivel con Desmos, aquí está, que la vez pasada la estaba usando. Entonces, alguien hizo esto. Miren, aquí ustedes van cambiando la superficie y les va mostrando las curvas de nivel. Entonces, y aquí está lo que hace, ¿verdad? Para distintos valores. Entonces aquí se pueden ir cambiando, que esto lo vamos a hacer mañana para que podamos salir. Vamos a ir viendo con diferentes funciones, porque mi objetivo es el siguiente, ¿verdad? Tenemos esta superficie. Quizás incluso sin la superficie, tenemos nosotros la ecuación. Con la ecuación podemos llegar a esto, por ejemplo, miren, seno de X más 2 seno de Y. Voy a ir a Desmos. Vamos a ver si funciona. Seno de X más 2 seno de Y. Vamos a ver si me da algo. No. Miren, ahí vemos las curvas de nivel. Miren la forma que está acá, miren la forma que ofrece el libro. Ahí podemos identificar, miren, seno de X más 2 seno de Y. A ver si lo puse, ¿verdad? Miren. O por ejemplo, esta otra, 4x
cuadrado, y cuadrado, vamos a ver si no se me olvida. Entre paréntesis, bueno, no me borró esta cosa. Cuatro x al cuadrado más y cuadrado. ¿Qué tal? Y cuadrado e elevado a la menos x cuadrado, creo que era. Miren, por ejemplo. Miren esa forma. Tal vez si hago esto. Es de ir traveseando esta cosa, de irle cambiando los rangos para poder descubrir más o menos la forma de las curvas de nivel. Pero más o menos ahí nos podemos guiar nosotros por la construcción que se va formando esto. Miren. O x por y a la menos y cuadrado. XY. Miren la forma. Miren, aquí por ejemplo sí podemos ver varias curvas de nivel a la vez. Miren ahí por ejemplo y miren lo que nos ofrece el libro. Así. Entonces, con las ecuaciones podemos ir armando las curvas de nivel para conocerlas. Entonces mañana me voy a dedicar a explicarles cómo identificar, por ejemplo, a qué superficie corresponderían estas curvas de nivel usando Desmos. Me voy a ir con las ecuaciones, las vamos a ir identificando y las voy a ir emparejando, ¿verdad? Como un pareo. Como que fuesen términos pareados. Voy a escoger algunas de estos dominios, se los voy a graficar. Les voy a graficar los dominios con Desmos. Cuando les digo graficar dominios, es lo siguiente, por ejemplo. Yo quiero conocer, bueno, es que el dominio de esta es todo R2. Vaya, pero por ejemplo, yo quiero saber el dominio para esta, miren, para este logaritmo. Entonces la restricción es que todo el argumento tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Entonces, un argumento mayor que 0 de esta forma, miren a lo que me va a llevar. Y aquí me voy con este. Tengo, se me olvidó, XY más X más Y más 1 creo que era. Así era, no me acuerdo. XY, ajá, menos 1 menos Y. Aquí. Menos Y. Entonces lo que necesitamos es que esto fuese estrictamente mayor que 0. Miren. Ese es el dominio. Esa es la representación del dominio para esa función. Y así, por ejemplo, si tuviésemos otro tipo de cosas, como que, vaya, por ejemplo, hay una que es bien interesante, que es de unos logaritmos. El logaritmo natural, bueno, logaritmo natural de x más y más 1 por y menos x, bueno, por decir algo. Mire, por ejemplo, este es el dominio para esta función. Esa representación que esa parte sombreada que ustedes ven ahí.
Entonces, cositas de ese tipo son las que vamos a hacer mañana. Identificar curvas de nivel, dadas las ecuaciones de las funciones y calcular dominios usando Desmos. Le vamos a sacar provecho a a la distancia, ¿verdad? En la U, pues, lastimosamente, no se puede hacer esto, ¿no? Porque no les podría decir a todos, ah, miren, usen el internet de su teléfono celular, porque a veces no todo el mundo anda, ¿no? Y también con en el caso de donde a mí me tocaba dar clases, esa aula, pues, si tenían, si tenían una celosía, pues tenían un montón, ¿verdad? Eran abiertas y había demasiada claridad como para usar un data. Y llevarlos a un laboratorio, pues, no hay laboratorios disponibles para 60, 70 personas. Entonces es difícil, pues. Entonces vamos a aprovechar la distancia y vamos a tomar en cuenta el hecho que estamos nosotros, pues, usando tecnología y que podemos sacarle provecho para aprender un poquito más. Así que, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo. Jovencitos, siguen ahí, ya durmieron. Aquí seguimos, Leo, aquí seguimos. Dormidos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer mañana. Voy a revisar unos dominios de acá, lo que les dije de asociar esas curvas de nivel con las superficies para salir de esta sección y entrar con la siguiente. Porque aquí pues no hay mucho que discutir. Mañana sí, primero Dios, nos checamos a las 2 para salir de esto mañana y si es posible, avanzar un poquito y llegar a explicarles qué son los límites, estos límites, ¿verdad? Para que los conozcan. Cheque. ¿Dudas, preguntas o algún comentario? ¿No? Por mi parte, no. Bueno. Entonces, continuamos mañana, jovencitos.